Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Dax, Andrea, Jorge, Alexis y Arnold, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma: suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster. Lo primero que quiero decir es que yo nunca había creído en esas cosas raras, mucho menos en fantasmas o apariciones. Pensaba que eran cuentos para asustar borrachos o inventos de traileros que se echaban historias en las madrugadas para no dormirse. Pero esa noche en la gasolinera me cambió todo. A veces me despierto sudando y me acuerdo de ese cliente en moto, de su cara, o más bien, de lo que no tenía. Yo trabajaba de despachador en una estación a la orilla de la carretera, rumbo a la sierra. Era esas gasolineras solitarias, de Pemex, que apenas tenían un par de bombas, una tendita y un baño medio estartalado. Los turnos de noche eran pesados, porque casi no pasaba gente, salvo uno que otro tráiler o carros de paisanos regresando del gabacho. El silencio era lo que más me incomodaba, porque cuando no hay ruido, uno empieza a escuchar cosas que normalmente no nota. El crujir del metal de la bomba cuando se enfría, el viento arrastrando bolsas de plástico, los perros ladrando a lo lejos, y a veces los ruidos en el monte que parecía que respiraba. Esa noche no tenía muchas ganas de trabajar, para serte sincero. Me habían puesto en el turno de 12 de la noche a 8 de la mañana. Estaba con otro compañero, pero él se metió a la tiendita a hacer unas cuentas y prácticamente me dejó afuera solo, al pendiente de las bombas. No era raro que lo hiciera. Siempre se escabullía para dormirse en una silla de atrás de las estanterías. Yo ya estaba acostumbrado. Nos cubríamos las espaldas, por así decirlo. Serían como las 2 de la mañana cuando lo escuché. El ruido de una moto acercándose a toda velocidad. No era raro. A veces pasaban motociclistas de esos que trabajaban en el monte o que viajaban entre pueblos. Pero desde que la escuché venir, algo me dio mala espina. Era un rugido raro, como si la moto estuviera forzada, como si arrastrara metal contra el asfalto. Se escuchaba disparejo, como si viniera mal de la máquina, pero al mismo tiempo, constante. Me puse derecho, me acomodé y me preparé para atenderlo. La moto entró directo hasta donde estaba la bomba. Era una de esas motos negras, viejas, como de los 90s, con las calcomanías ya escarapeladas. El tipo traía un casco oscuro, totalmente cerrado, y un abrigo largo de cuero que se había gastado. No lo vi bien al principio, pero me incomodó la forma en la que me miraba, o al menos sentía que me miraba, porque el visor del casco era tan oscuro que no se alcanzaban a distinguir los ojos. Se estacionó, apagó la moto y no se bajó de inmediato. Solo se quedó sentado ahí, como observándome. Yo nervioso le pregunté qué cantidad iba a querer. ¿Cuánto le pongo, jefe?, le dije, intentando sonar normal. Hubo una pausa que me pareció eterna, y luego, con una voz extraña, como apagada, me contestó: «Llénala». La voz me sonó rara, como si viniera desde dentro de un túnel, hueca, sin fuerza, como si la estuviera escuchando desde un radio viejo. Me estremecí, pero traté de no darle demasiada importancia. Abrí el tanque y empecé a despachar. Lo raro fue que mientras cargaba, el tipo empezó a hacerme preguntas. No eran las típicas de carretera, como cuánto falta para tal pueblo, o dónde habrá un lugar de descanso. No, este sujeto me preguntaba cosas raras, incoherentes. ¿Tú sabes hace cuánto tiempo que no pasa nadie por aquí? ¿Sabes si el camino sigue igual o ya lo arreglaron? ¿Qué día es hoy? Yo me quedé en silencio, porque me incomodaban demasiado. Respondía justo lo que me preguntaba, con monosílabos, para no sonar grosero. Pues sí, pasan, dije, a veces los trailers. El camino pues normal, ¿no? Y hoy es martes, ¿por qué? Él se quedó quieto, sin moverse, y lo único que se escuchaba era el clic del surtidor llenando el tanque. Cuando terminé, cerré la tapa y le dije la cantidad. Fue cuando el hombre se quitó el casco. No sé cómo describirlo, y créeme que me tiemblan las manos mientras estoy escribiendo esto, porque el sujeto no tenía rostro. Su piel era lisa, como si alguien hubiera borrado sus ojos, su nariz y su boca con una plancha caliente. Era como ver un maniquí, pero vivo. Respiraba, eso sí, porque veía su pecho subir y bajar, y yo lo vi clarito, bajo la luz blanca del poste de la gasolinera. Me quedé paralizado, como congelado en el tiempo. El aire se me fue de golpe. No pude ni gritar, ni correr. Se me doblaron las rodillas y caí al suelo de puro impacto. Lo único que escuchaba era mi corazón reventándome los oídos. El tipo sin rostro me miraba, o eso parecía, porque no tenía ojos. Pero yo sabía que esa mirada clavada en mí estaba como agujas heladas entrando en la piel. En ese momento el sujeto hizo un movimiento brusco, como si se arrancara hacia atrás. Se subió a la moto otra vez y en cuanto la encendió,
La moto rugió con un sonido más fuerte y extraño que antes, pero lo más perturbador fue lo que vi cuando avanzó hacia la salida de la gasolinera. De pronto, la moto se encendió en llamas, como si hubiera explotado el tanque, pero sin hacer ruido. Las llamas eran intensas, pero no iluminaban. Era un fuego raro, como oscuro, que no alumbraba alrededor. Me quedé tirado en el piso, viendo cómo esa figura ardiente se alejaba hacia la carretera. Avanzó unos metros más y de golpe desapareció. No hubo humo, no hubo cenizas, nada. Solo la oscuridad de la carretera vacía, y en cierto punto yo perdí la conciencia. Cuando desperté, seguía tirado en el suelo de la gasolinera. Lo primero que sentí fue la cara empapada del sudor y un dolor fuerte en el pecho, como si alguien me hubiera bofeteado mientras estuve inconsciente. El zumbido en mis oídos me aturdía y me costaba trabajo respirar. Volteé hacia el carril donde había estado la moto y lo único que quedaba era una mancha oscura en el pavimento, como quemado, y un ligero olor a gasolina mezclado con carne chamuscada. Me quedé unos segundos tratando de entender lo que había pasado, si todo había sido un simple desmayo, una alucinación, o de plano ya me estaba quedando loco. Pero luego recordé la cara, o mejor dicho, la ausencia de ella. Esa piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nada, como si la cabeza fuera un maniquí mal hecho. Nomás de acordarme, incluso ahorita que lo estoy describiendo, me están dando arcadas del asco que sentí. Me levanté como pude, todavía mareado, y regresé a la pequeña caseta donde guardábamos las cosas de los trabajadores. Quería tomar agua, lavarme la cara, cualquier cosa para calmarme, pero cuando abrí la puerta me di cuenta de algo que me heló la sangre. La caseta olía como a humo, y en la pared de enfrente había unas marcas negras, como si alguien hubiera puesto las manos llenas de carbón y las hubiera arrastrado hacia abajo. 5 dedos marcados, largos, como de un guante quemado. No me atreví a quedarme ahí. Salí de nuevo a las bombas y vi que la carretera estaba completamente sola. Ni un carro, ni un perro, nada. El silencio era tan denso que hasta escuchar mi propia respiración me ponía nervioso. Me puse a caminar hacia donde vi que la moto se había incendiado y después desapareció. Fueron unos 20 metros más adelante, justo antes de la curva que se metía al monte. Al llegar, confirmé que el pavimento estaba quemado. El asfalto se veía como derretido en un pequeño círculo, y lo más raro fue que al tocarlo, aún se sentía el calor, como si el incendio hubiera sido minutos antes, pero yo llevaba más de una hora desmayado según el reloj de mi muñeca. No sé qué me dio por mirar hacia el monte, pero al hacerlo, vi algo que todavía me cuesta aceptar. Entre los árboles, parado muy derecho, estaba el mismo tipo, el mismo cuerpo delgado con la chamarra negra y el casco en la mano, solo que ahora en lugar de una cara lisa, parecía tener una especie de bozal de metal oxidado, como una trampa sujetándole el cráneo. Lo peor fue darme cuenta de que no estaba mirándome, estaba señalándome con un dedo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y corrí como loco hacia la gasolinera. No quería mirar atrás, no quería comprobar si me estaba siguiendo, pero cada paso que daba sentía como si alguien más estuviera pisando al mismo ritmo detrás de mí. Cuando por fin llegué a la bomba, me escondí detrás del dispensador y respiraba con dificultad, como si hubiera corrido durante kilómetros. En ese momento escuché un ruido extraño, una moto acelerando, pero no venía de la carretera, sino desde dentro del mismo terreno de la gasolinera, como si estuviera dando vueltas alrededor de mí. No se veía nada, solo se escuchaba el motor rugiendo y el chillido de las llantas sobre el pavimento. Yo giraba de un lado a otro tratando de ver de dónde venía, pero no había nada visible. Entonces, un viento helado me pegó en la cara y el olor a gasolina se volvió insoportable. Cerré los ojos y lo siguiente que sentí fue que alguien me susurró al oído, pero sin palabras claras, más como un murmullo ahogado. Abrí los ojos de golpe y era mi compañero, el que se había metido a la tiendita. Me preguntó que qué diablos me había pasado. Yo la verdad es que estaba tan afectado que no podía ni siquiera abrir la boca. Después de unos minutos me trajeron agua y logré tranquilizarme. Le conté lo que me había pasado, pero como que no me creyó mucho. Con el paso de los días empecé a preguntar a la gente del pueblo, medio disimulado, para no parecer loco. Y fue donde me enteré de algo que me dejó frío. Hace algunos años un motociclista murió justo antes de la curva en esa gasolinera. Se había estrellado con un tráiler de madrugada. Lo raro era que, según decían, cuando los paramédicos llegaron, el cuerpo estaba tan destrozado que no pudieron identificarlo. No encontraron ni cartera ni nada, pero lo más perturbador fue que los que lo vieron juraron que el golpe había dejado su cara irreconocible, como si estuviera borrada, como si se hubiera arrastrado por el pavimento y le hubiera borrado todo señal de cara. Lo que más me impresionó fue que la gente del pueblo decía que el tipo nunca había tenido rostro después del accidente. Yo nunca les creí hasta esa noche. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Todavía recuerdo ese olor. No era gasolina, ni a aceite quemado, ni a llanta recalentada como a veces se queda pegado en el uniforme.
Era un olor raro, como a humo viejo, un cigarro apagado que alguien dejó olvidado en un cenicero lleno. Lo tengo tan metido en la nariz que aunque ya pasaron meses, todavía de repente me despierto con esa sensación. Esa noche me tocaba el turno de cierre en la gasolinera. Es la típica que está en medio de la nada, carretera libre, ni tiendita, ni Oxxo, ni nada parecido. Solo los despachadores, las bombas y una casetita de lámina donde guardábamos cosas, descansábamos un rato y llevábamos las cuentas. Yo llevaba tiempo ahí, así que ya estaba acostumbrado a la soledad, al frío de madrugada y a los trailers que de repente pasan a cargar. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando lo vi. Lo que me sacó de onda fue que venía caminando. ¿Quién demonios llega a pie a una gasolinera en esta hora y en medio de la carretera? Normalmente los que se acercan así son gente que pide raite o de plano indigentes, pero este no tenía pinta de eso. Venía bien vestido, camisa blanca medio desabrochada, pantalón de mezclilla oscuro y unos zapatos que se veían casi nuevos, pero llenos de polvo. Caminaba lento, como si estuviera cansado, pero a la vez derechito, sin cojear ni tambalearse. Se me acercó directo, ni siquiera miró alrededor. Cuando estuvo frente a mí, lo primero que me dijo fue: ¿tienes un encendedor? Quiero prender un cigarro. Me saqué de onda porque no es normal que pidan eso, y menos ahí mismo, donde si llega a encender algo cerca de la bomba nos puede cargar la chingada a todos. Le respondí que sí tenía, pero que ahí no podía fumar, que si quería tenía que alejarse mínimo unos metros hacia la terracería. Él sonrió, pero no fue una sonrisa normal. No sé cómo explicarlo, era una mezcla entre agradecimiento y tristeza, como alguien que sabe que va a llorar pero se aguanta. Me dijo: no te preocupes, acompáñame tantito, no me quiero ir solo. Esa frase me sonó rarísima. Lo primero que pensé fue que a lo mejor había tenido un accidente o que lo habían bajado de algún carro al asaltarlo. Le ofrecí llamar a emergencias, a la Guardia Nacional, algo, pero me negó con la cabeza. Serio. No necesito eso, solo quiero un cigarro, uno último por esta noche. No sé por qué, pero lo seguí. Caminamos hasta la terracería, un poco hacia el costado donde ya no alumbran tanto las lámparas de la gasolinera. Saqué mi encendedor y él ya traía su cigarro en la mano. Lo prendí y le di fuego. La primera bocanada de aire que dio fue rara, larga, como si llevara horas conteniéndose. Se quedó mirando hacia la carretera oscura, como si esperara que pasara algo. Yo me quedé ahí, sin saber si decir algo o solo esperar. Al final, él fue el que empezó a hablar. ¿Sabes qué siente cuando vas a morir? Me reí nervioso y le dije que no, que cómo iba a saber. Él volteó y me miró directo a los ojos. Tenía una mirada pesada. No sé cómo escribirla, como si supiera algo que yo no. Es como estar sentado en un camión sin frenos, viendo cómo la bajada nunca termina. Tú ya sabes lo que viene y nada lo va a detener. Eso me congeló. Yo pensé que posiblemente estaría drogado o borracho, pero no, hablaba demasiado claro. Me sacó de onda, pero no quise quedarme callado y le pregunté por qué decía eso. Él solo le dio otra fumada al cigarro, como si ignorara mi pregunta, y cambió de tema. Sabes, fumar siempre ha sido un vicio que lo he tenido bien presente y me calma. Mi mujer odiaba que lo hiciera, decía que un día me iba a matar. Supongo que al final no se equivocó. Me quedé quieto, con un nudo en la garganta. No entendía si me estaba hablando en pasado porque había tenido un accidente o porque ya lo presentía, o si le había dado esa famosa enfermedad que te da por fumar. Lo raro es que su ropa estaba limpia, salvo el polvo de los zapatos. No tenía sangre ni nada que pareciera un golpe, ni tampoco cojeaba. Caminaba perfectamente. Sacó otro cigarro de la cajetilla y me lo ofreció. Lo rechacé, pero me pidió fuego otra vez. Le encendí el segundo y me dijo: no te preocupes, no te voy a hacer nada. Solo quiero algo de compañía. A veces lo único que queremos antes de irnos es que alguien nos escuche. Esas palabras me pusieron la piel de gallina. Quise preguntarle de dónde venía, si había tenido un accidente, pero cada vez que lo intentaba, él desviaba la conversación hacia cosas raras. Hablaba de lo rápido que pasa la vida, de cómo uno siempre cree que habrá tiempo para arreglar las cosas, de cómo nunca nos despedimos bien de quienes queremos. Lo peor fue cuando me preguntó si yo tenía miedo de morir. Me quedé callado, no supe qué contestar. Él mismo me respondió: no tengas miedo, a veces la muerte solo quiere compañía. Se fumó el segundo cigarro con calma y luego otro más. Yo ya me sentí incómodo, con la cabeza llena de preguntas, pero también atrapado en la conversación. Era como si no pudiera irme, como si una parte de mí quisiera escuchar hasta el final. Mientras se fumaba el tercero, alcancé a ver a lo lejos que pasaban las luces de un tráiler. Pensé en tal vez pedirle ayuda, en gritar, en ver si me podía apoyar en algo, pero algo me detuvo. Cuando volteé de nuevo hacia él, ya no lo vi igual. Sus facciones parecían más pálidas, la mirada más hundida, y al exhalar el humo, por un momento juraría que vi que no salía por su boca, sino por sus ojos. Me froté los párpados, convencido de que era el cansancio.
Él se rió bajito, como si supiera lo que había visto, y dijo: «No falta mucho, solo me fumo un último más y ya me voy». Saqué mi encendedor por cuarta vez, le di fuego, y en ese instante sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Ya no estaba seguro de querer estar ahí, pero tampoco podía moverme. La carretera estaba vacía, la gasolinera a unos metros brillando como si no perteneciera a este mundo, y yo estaba al lado de un extraño que parecía no pertenecer a este tampoco. Ese último cigarro se lo fumó lento, mirando al cielo, como despidiéndose. Cuando lo terminó, lo aplastó contra la tierra, me miró otra vez a los ojos y me dijo: «Gracias, ya puedo irme». Fue una buena conversación. Y fue justo en ese momento donde pasó lo que me cambió la vida. Aquel hombre se esfumó en un parpadeo, así como el humo del cigarro se lo llevó el viento. Me quedé paralizado frente a ese punto de la oscuridad. No había nadie ya, pero el olor del tabaco seguía flotando como si la brasa todavía ardiera cerca de mí. Ese humo pesado, fresco, denso, que se te pega en la garganta. Me estaba matando de los nervios. Lo primero que pensé fue en revisar mi bolsillo. Palpé con mi mano y confirmé lo que temía. Mi encendedor ya no estaba. Se me congeló la sangre. Entonces sí lo tuve frente a mí y no fue una alucinación. Fue lo primero que pensé. Me forcé a regresar a la bomba de la gasolinera. Caminaba rápido, como si entre más pronto me alejara de esa zona, más a salvo estuviera. Pero aún así sentí que alguien me seguía con la mirada desde la carretera oscura. Era la misma sensación que se tiene cuando un perro te observa desde la penumbra. No lo ves, pero sabes que ahí está. Ya de nuevo en mi sitio me puse a limpiar las mangueras, a hacer cualquier cosa para distraerme. El reloj marcaba poco más de la 1:30 de la madrugada. A esas horas rara vez pasaba gente, salvo algún trailero o un taxista que llenaba el tanque antes de terminar su jornada. De pronto, un carro llegó pitando fuerte. Frenó de golpe frente a la bomba y me pidió gasolina con voz apurada. Yo todavía seguía medio nervioso, pero traté de comportarme normal. Lo atendí rápido, cobré y apenas se fue, otra camioneta apareció. Así estuvo durante un buen rato, como si de repente todos quisieran cargar a esta hora. Lo raro fue que nadie se quería quedar a platicar. Todos se veían con prisa, como si huyeran de algo. A los minutos, cuando por fin volvió la calma, se escuchó a lo lejos una patrulla. Venía con la sirena apagada, pero con las luces encendidas, directo hacia la carretera. Tras ella pasaron otras dos, igual de rápido. Ahí fue que me entró un presentimiento horrible. Algo me decía que estaba conectado con lo que había visto y que el hombre del cigarro tenía que ver con eso. Serían casi las 3 de la mañana cuando llegó un tráiler que conocía bien. El chofer siempre me pedía para llenar el tanque. Me daba unos minutos de plática para hacer la noche menos pesada. Apenas bajó del camión, me dijo: «Oye cabrón, ¿supiste lo del choque?». Le respondí que no, y me soltó la bomba. Un tipo se estampó contra un poste en la carretera. Dicen que quedó hecho pedazos. Ya fueron los servicios de emergencia y levantaron el cuerpo, pero cuentan que todavía tenía una cajetilla llena de cigarros en su camisa. Yo me quedé frío, la cabeza me zumbaba. No tuve que escuchar más para entender. El hombre que vi era él. El trailero siguió hablando como si nada, pero yo ya no le prestaba atención. Mi mente repetía la escena una y otra vez. Apenas se fue el trailero, otra vez el olor a cigarro volvió, más fuerte que antes, impregnando todo el aire. Miré hacia la carretera y juraría que había una sombra parada junto al poste metálico donde antes lo había visto. Pero no era un hombre sólido. Era apenas una silueta oscura, desdibujada, como si la noche lo hubiera moldeado con humo. Me dio tanto miedo que retrocedí unos pasos, casi tropezando con las bombas, y pude escucharlo. Una voz bajita, ronca, aunque no entendí bien lo que me decía. Pero esa frase me destrozó los nervios. Ya no estaba soportando más esa tensión. Estaba en el turno completamente solo y no tenía quien marcarle. Así que decidí correr hacia la oficina de la gasolinera y encerrarme. Cerré la puerta con seguro y me tiré contra la pared. Empecé a rezar en voz baja. Afuera estaba escuchando pasos, primero pesados, pero luego cada vez más lejanos, hasta que se perdieron por completo. Cuando me atreví a mirar por la ventana ya no había nada. La noche volvió a estar en silencio, solo el zumbido lejano de los cables eléctricos y las bombas. Amaneció y yo seguía ahí en la oficina todavía, y hasta incluso habían pasado un par de carros y no quise salirme para atenderlos. Cuando por fin llegó mi relevo y vio mi cara, juró que estaba pálido como muerto. No le conté mucho porque sabría que me tomaría de loco. Hasta la fecha me sigo preguntando si aquel hombre buscaba algo más y no solo fumarse un último cigarrillo conmigo. No sé cómo explicarlo sin que suene como una locura, pero esa noche sentí que la muerte caminaba junto a mí y venía en forma de un perro. Era mi segunda semana trabajando en la gasolinera. La neta, yo no quería ese turno nocturno, pero era lo que había. Todos me decían que era tranquilo, que casi no pasaban tantos carros, que lo más difícil era aguantarse el sueño y el frío. Y sí, en parte tenían razón.
hasta que me tocó vivir lo que les voy a contar. La gasolinera está en medio de la nada, sobre la carretera que va hacia la Sierra de Puebla. De día todavía se escuchaba movimiento, tráilers, camionetas, carros que iban y venían, hasta los que se paraban solo a echarse un café en la tiendita o a ir al baño. Pero de noche era otro mundo. El silencio pesaba y lo único que se escuchaba eran los grillos, los perros lejanos de algún rancho perdido y de vez en cuando el rugido de algún tráiler que pasaba a toda velocidad. Yo estaba en la segunda bomba, con mi chamarra cerrada hasta el cuello y los ojos rojos por el sueño. Me habían dicho que las cámaras de seguridad no servían bien, que estaban de adorno y que por eso debemos estar atentos, pero que no me preocupara mucho porque era muy raro que ocurrieran problemas. Lo único que me incomodaba eran los otros empleados, los que tenían más tiempo. Nunca querían quedarse solos fuera, siempre inventaban excusas para entrar a la tiendita, a calentar café, a revisar inventarios, lo que fuera. Yo, por ser el nuevo, me aguantaba el frío helado y el aburrimiento. Esa noche no había pasado nada raro hasta como las 2 de la mañana. Apenas unos 3 coches se habían detenido en toda la hora. Yo estaba apoyado en la bomba, viendo cómo la neblina empezaba a bajar desde los cerros. Eso era común, la bruma que se deslizaba como si cubriera la carretera en un velo. La luz amarillenta de los postes apenas alcanzaba a iluminar unos metros, y todo lo demás se lo tragaba la oscuridad. Y entonces lo vi. Al principio pensé que sería un perro callejero más, de esos que rondan los estacionamientos buscando comida, pero no. Cuando fijé bien la mirada, me di cuenta de que no era como los demás. Era un perro negro, pero no tenía una forma clara. No era un pastor alemán, ni un labrador, ni un rottweiler. Era como si tuviera patas mezcladas, como si no perteneciera a una raza definida. Caminaba lento, despacio, saliendo de la neblina como si esa bruma lo hubiera parido. Sus ojos brillaban con un reflejo raro. No eran rojos ni amarillos, era algo como una combinación de ambas. Lo que me puso la piel de gallina fue que el perro se me quedó viendo fijo, sin moverse más, como si me estuviera midiendo. No ladraba, no gruñía, nada. Solo me observaba en silencio. Me reí nervioso pensando que era mi imaginación. Pinche perro raro, seguro es de algún rancho cercano, pensé. Pero entonces recordé lo que había escuchado apenas unos días antes. Los otros empleados, cuando apenas me estaban entrenando, me habían contado, de broma, según ellos, que en esa gasolinera se aparecía un perro negro por las noches. Yo no les creí, hasta me burlé. Sí, seguramente es el perro del diablo, ¿no? Ellos se miraron entre sí con una seriedad que no me gustó nada. Y uno me dijo: tú ríete, morro, pero el día en que lo veas, alguien se va a morir. Yo había pensado que era una broma de mal gusto para asustarme, hasta esa madrugada. El perro seguía ahí, quieto, mirándome. Yo no me quise acercar. Me metí las manos en las bolsas de la chamarra y traté de ignorarlo, pero no pude. Había algo en su presencia que me pesaba en el pecho, como si me faltara el aire. En eso escuché el ruido de un motor. Venía un carro bajando por la carretera, con las luces altas encendidas. Yo agradecí la distracción porque me estaba empezando a sentir bien raro. El perro giró la cabeza hacia la carretera y luego volvió a verme. Justo en ese momento, el carro pasó frente a la gasolinera, y lo juro por mi vida, el perro desapareció. No corrió, no se escondió, no se metió entre los arbustos. Simplemente dejó de estar ahí, como si se hubiera deshecho entre la maleza. Yo me quedé helado, mirando fijamente donde lo había visto parado unos segundos antes. Chale, ya estoy alucinando por el sueño, me dije, pero en el fondo sabía que no. Lo había visto claro, demasiado claro. Seguí la noche con nervios y, para ser sincero, me dio miedo hasta parpadear. Cada que pasaba un coche me tranquilizaba un poco, pero la calma se me fue en cuanto se hicieron casi las 4 de la mañana. Fue cuando escuchamos por el radio de la caseta de la gasolinera que había habido un accidente unos kilómetros más adelante, en la curva conocida como el Puente del Diablo. Un carro se había salido del camino y había chocado contra un árbol. El chofer murió en el acto. En cuanto escuché esto, sentí que se me heló toda la sangre del cuerpo. El perro. Las palabras de los otros empleados retumbaron en mi cabeza. El día que lo veas, alguien va a morir. No le dije a nadie esa noche. Me aguanté, tragándome el miedo y haciéndome el fuerte, pero por dentro estaba temblando. Lo peor es que esa no fue la última vez que lo vi. Los días siguientes me empecé a obsesionar. Cada noche que me tocaba el turno, miraba entre la neblina, esperando verlo de nuevo. No sabía si quería confirmarlo o si deseaba que nunca más apareciera. Y aunque pasaron varias noches tranquilas en las que me convencí de que lo había imaginado, la realidad me cayó como un balde de agua fría la siguiente vez que lo vi. Era un viernes. Había más movimiento que de costumbre. Camionetas con familias que iban a visitar a los suyos en los pueblos cercanos. Trailers que se detenían a cargar combustible. Incluso un par de carros de jóvenes que seguramente andaban de fiesta. Yo estaba más tranquilo porque había ambiente, más ruido, más luz de los faros, hasta que pasaron las 3 de la mañana. De pronto todo se calmó, como si de golpe el mundo se hubiera apagado.
El único compañero que tenía en servicio esa noche entró a la tienda para calentar café y yo me quedé otra vez afuera, solo, en la bomba número 2. Y ahí estaba, el perro negro, en el mismo punto, mirándome, igual de inmóvil, igual de silencioso. Pero esta vez había algo distinto. Sentí como si no solo me mirara, sino que me estaba señalando, como si me hubiera escogido. Yo di un paso hacia atrás. En mi cabeza solo tenía una idea: alguien iba a morir. Y lo peor es que esta vez no sería un automovilista, ni un cliente. Esa noche, la muerte se quedó en la gasolinera. No sabría cómo explicarlo, pero lo sentí en el cuerpo. Como un frío que no te recorre la piel, sino que se te mete hasta los huesos. El perro seguía ahí parado, con esos ojos que no brillaban como los de un animal normal, sino que parecían los huecos más negros y oscuros que la noche. Yo retrocedí despacio, mirando hacia la tienda. Alcancé a ver a mi compañero riéndose, dándole sorbos a su vaso de café. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando afuera. Seguro pensó que me habían asustado o algo así por el estilo. Me dieron ganas de entrar y gritarle, decirle que vieran al perro, que no estaba loco, pero por alguna razón no pude. Era como si algo me estuviera deteniendo. De pronto el perro bajó la cabeza, como oliendo el suelo, y luego levantó el hocico hacia la tienda, hacia donde estaba mi compañero. En ese momento lo entendí. No era yo el que iba a morir, era mi compañero. Me quedé helado. No sabía si correr, si rezar, si quedarme quieto. El perro dio unos pasos hacia adelante, cruzando la oscuridad del estacionamiento. Lo raro es que sus patas no sonaban contra el pavimento, ni un solo eco, ni un solo roce. Era como si flotara, aunque sus garras se veían claramente rozar el suelo. Fue entonces cuando escuché un golpe fuerte dentro de la tienda, como si algo de vidrio hubiera caído. Corrí hacia la puerta y cuando entré, mi compañero estaba tirado en el piso. Se había desplomado sin razón aparente. «¡Oye, levántate!», le empecé a gritar. Yo sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Ese muchacho no reaccionaba. Incluso hasta le di un par de cachetadas, lo moví, lo sacudí, le hice de todo, pero no podía hacer nada al respecto. Ya no respiraba y parecía ser que tampoco tenía pulso. Rápidamente saqué mi teléfono para llamar a emergencias, y en lo que estaba haciendo eso, volteé a ver a la ventana, como si por instinto algo me hubiera hecho hacerlo. Y ahí estaba, justo en la bomba número 2, en el mismo lugar donde yo me había parado, mirándonos desde la distancia. No ladraba, no se movía, solo estaba ahí, como testigo. La ambulancia tardó casi 40 minutos en llegar. Cuando por fin lo levantaron, los paramédicos dijeron lo que yo ya sabía: estaba muerto. Un paro cardíaco fulminante, dijeron. Que esas cosas pasan, que pudo ser una condición cardíaca no detectada. Y bueno, mi compañero sí estaba relativamente viejo, pero pues aún así era relativamente joven para que eso fuera tan solo así como un paro cardíaco fulminante. Yo sabía que no podía hacer eso, que era el perro, ese maldito perro, porque en el momento exacto en que se lo llevaron, el perro había desaparecido. Pasaron los días y todos intentaron convencerme de que fuera coincidencia, pero en el fondo sabíamos que no era así. La gente de la zona ya conocía la leyenda. Los traileros hablaban de ese perro de la gasolinera, y hasta algunos clientes nos preguntaban de broma: «Oigan, ¿es cierto lo del perro de la gasolinera? ¿Se les ha parecido?». Yo trataba de no pensar en eso. Trabajé varios turnos más sin verlo, hasta que una semana después volvió a aparecer. Esa noche estaba más callado de lo normal. No había tantos carros y cerca de las 2 de la mañana lo vi otra vez. Paró en el mismo punto, solo que esta vez no me miraba a mí, sino hacia la carretera. Minutos después llegó un carro con 2 tipos adentro. Venían borrachos, se les notaba. Apenas alcanzaron a estacionarse frente a la bomba y desde la ventanilla me gritaron que les llenara el tanque. Yo lo hice, aunque por dentro temblaba, porque el perro no quitaba la mirada de ellos. Pagaron, se rieron entre sí y se fueron tambaleándose por la carretera. No pasaron ni 10 minutos cuando un tráiler se paró en la gasolinera. El chofer bajó corriendo, pidiéndome ayuda. Más adelante, a menos de 1 kilómetro, un carro se había estampado. Le pregunté si de casualidad había sido un color blanco, y me dijo que sí, y que había varios ocupantes adentro. Sabía que era el mismo carro de esos jóvenes. Rápidamente llamamos al servicio de emergencias, pero yo en el fondo sabía que no serviría de nada. Ya no iban a escapar de la muerte. Después de esa noche yo no supe si me estaba metiendo en cosas en las que no debería, porque al final de cuentas yo nada más estaba trabajando, pero el hecho de que ese perro se apareciera ahí me parecía demasiado extraño, como si de alguna forma ya me estuviera yo también involucrando. Así que decidí conseguir otro empleo. Afortunadamente lo hice unas semanas después, en una gasolinera dentro del pueblo, lejos de la carretera. Nunca más volví a ver ese perro, pero a veces siento su presencia cuando manejo de noche, como si me siguiera desde el retrovisor, un bulto oscuro, esperando el momento para aparecer otra vez. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo,
Ustedes me a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si ves hasta acá, házmelo saber comentando la palabra perro negro para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.